El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un legista y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Dícele Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien. Tomen asiento un momentito. Es maravilloso que esta lectura, que son de la feria, no es que estas lecturas hayan salido expresamente porque estamos recordando a Sor Faustina Kowalska, sino que eran las lecturas que correspondían hoy, pero justamente tocan este punto fundamental que es la misericordia, el amor. En el libro del Eclesiástico, ¿no?, hay una palabra, ¿no?, que se las voy a leer, ¿no?, porque no me la sé de memoria, pero que es muy interesante, ¿no?, y que tiene que ver con el acontecer de aquel que quiere vivir conforme a la misericordia. Vale decir, tiene que ver con aquel que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, amando al enemigo, perdonando, teniendo paciencia, etcétera, ¿no? Que eso es lo que está pidiendo acá el Señor, ser misericordioso sin mirar a quién. Acá tenemos, por ejemplo, a este samaritano, que se suponía que era un pagano, ¿no?, y sin embargo ese tuvo misericordia. En cambio el sacerdote se hizo el loco, se fue por otro lado, el escriba también. O sea, todos estos buenos que están en la iglesia a veces no tienen la conciencia real de lo que es la misericordia. Y los que tienen esa conciencia, curiosamente, ¿no?, pasan pruebas. Y precisamente esta lectura del Eclesiástico nos viene a ayudar un poco en estos momentos. Que dice: hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, vale decir, cuando empieces a vivir conforme a la voluntad de Dios, vale decir, teniendo paciencia, teniendo misericordia, perdonando, etcétera, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, al Señor, no lo abandones,
y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios y Él te ayudará. Espera en Él y Él allanará tu camino. Pues, si nosotros como cristianos estamos llamados a practicar la misericordia y a hablar de la misericordia del Señor, tenemos que hacer lo que hizo este publicano, este samaritano, con aquel que estaba mal, con aquel que había sido herido y abandonado después de haber sido atacado por los ladrones. ¿Cómo lo aplicamos hoy en nuestra vida? Primero, la advertencia de San Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es que os habéis dejado arrastrar a otro evangelio? Que no existe otro evangelio, pero que hay algunos que lo dan como evangelio. Por ejemplo, la teología de la liberación. La teología de la liberación es una ideología con aspecto de teología que interpreta la Biblia, la palabra de Dios, que no es palabra humana, como dice San Pablo también, que es palabra revelada, y la interpreta con conceptos humanos de justicia, y al final lo único que termina haciendo es dividiéndonos, porque hace una división de clases entre ricos y pobres, etc. Es una ideología que no es el Evangelio. Entonces San Pablo lo primero que está diciéndole a los Gálatas es cómo se han dejado arrastrar por eso, que es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. ¿Cómo es posible que tú, diciéndote cristiano, vivas como un pagano? ¿Cómo es posible que tú, diciéndote cristiano, estés a favor del cambio de una constitución que para lo único que va a servir es para que los anticristianos tengan todo el poder para hacer todas las leyes que van en contra de la voluntad de Dios? El aborto, la fornicación, el matrimonio homosexual, etc. Todo en contra del plan de Dios para el hombre. ¿Cómo es que tú, siendo cristiano, puedes creer eso? A mí me impresiona, el otro día estaba escuchando a un sacerdote que es español, me parece, que hablando ha escrito varios libros, ¿no? Del por qué ser cristiano, o creo que es mexicano, no me acuerdo. Y resulta que decía una cosa, ¿no? Que se había encontrado con una Hare Krishna, ¿no? Que siguiendo a un falso gurú, está bastante inestable la internet. Así que yo cuando vea que se desconecta voy a parar, ¿no? Porque ese es el diablo metiendo la cola, ¿no? Pues bien, mucha gente cree que porque sigue yoga o doctrinas orientales son como más espirituales, y no porque algo sea más complicado o sea así como más mágico es mejor. El cristianismo, precisamente, la gracia que tiene es que es absolutamente normal y simple, ¿no? Es como la vida misma. El cristianismo no tiene grandes secretos. Todos nuestros misterios están revelados, por eso se llaman sacramentos, ¿no? Y el ser cristiano es muy simple. Únete a Dios. Y además, ese únete a Dios no es en tu esfuerzo, sino que con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo constantemente la oración, dándote un tiempo diario para orar, 15 minutos. Y eso te llevará a un encuentro profundo con Dios. Y sin decir muchas palabras, porque tampoco se trata de hacer así grandes alocuciones. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que decía el ciego de Jericó. Señor, hazme justicia contra mi adversario. Lo que decía la viuda al juez inicuo. Señor, perdóname que soy un pecador, lo que decía el publicano en la entrada del templo sin atreverse siquiera a levantar la vista.
en contra de estas oraciones como la del fariseo que le dice: te doy gracias, Señor, porque me has permitido ser bueno, porque pago el 10%, porque pago todos los impuestos, incluso sobre el comino. O sea, es una oración alabándose a sí mismo de su bondad y su grandeza, aunque parte diciéndole: te doy gracias, Señor, porque me lo has dado. Pero es mucha elocuencia, y el Señor no necesita eso, ¿no? El cristianismo es muy simple: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí mismo, cuando murió, estuvo con el Señor en el cielo. Una oración corta, breve, 15 minutos, o en silencio, esperando que el Señor te hable. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esas frases cortitas, 15 minutos, y te van a llevar al conocimiento del Señor. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? 2 cosas simplemente: alabar y bendecir a Dios por todo lo que le da, aunque en principio no lo comprenda, como hacía María, que guardaba cuidadosamente en su corazón, y anunciar ese amor a tus hermanos. Y algún gesto que tienes que hacer: perdona a tus enemigos, pide perdón si te das cuenta que te has equivocado. Nada más. Eso basta. Y vas a ver que eso te va a ir dando una gracia para poder vivir en pobreza. Y no una pobreza económica, porque no se trata acá de no tener nada y andar patipelado, que si te da el carisma el Señor para hacerlo, también lo puedes hacer, como lo hizo San Francisco, que se desprendió de todo y se vistió con una arpillera. No, pero vivir en pobreza es vivir sabiendo que todo lo que tienes no es tuyo y te puede servir para ayudar a otros si es en caso de alguna necesidad económica. Te va a servir para dar un consejo a otros si ves que alguien está atribulado, porque tú tienes una palabra de vida, ¿no? Y poder repartir esos dones que a medida que los repartes más te enriquecen a ti. Darle la paz al que no la tiene, darle la esperanza al que está sufriendo, al que está caído. Eso es hacer resucitar muertos, hacer andar a paralíticos, hacer alabar a los mudos, hacer escuchar a los que están sordos, hacer ver a los ciegos. No necesitas andar haciendo milagros como un gurú, pero a una persona que está abatida, una palabra de vida lo puede levantar y puede recobrar el ánimo. Esa es la misión del cristiano. No es tan difícil. Y en estos tiempos así, de tanta convulsión en que estamos viviendo, cuando tú veas que pasa la marcha de los que no están de acuerdo con tu pensamiento, reza por ellos. Dile: Señor, ayúdalos, ¿no? Que entren en razón, ¿no? Cuando estés frente a alguien que te ha hecho daño, ¿no? Bendícelo, pídele perdón. ¿Por qué le vas a pedir perdón tú si te hizo daño a él? Porque tú lo mataste en tu corazón. Por lo tanto, eres un asesino. En fin, hay tanto que hablar, ¿no? Pero hoy que celebramos, que recordamos a Santa Faustina, acuérdate al Señor de la Misericordia. ¿Cuál es la jaculatoria que está a los pies de ese retrato que pintaron, que yo puse la cara del retrato original en esta Eucaristía, que es un perfecto judío, no es un polaco precioso, sino que un perfecto judío, ¿no? Señor, en vos confío. Que así sea. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.